porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que trataremos en nuestro encuentro de hoy. 3.5 billones de pesos es el déficit que tiene la educación para este año, una cifra que sin duda terminará afectando el funcionamiento del sistema educativo. Socializamos las razones por las que algunas secretarías de educación les vienen negando los permisos sindicales a los docentes, pese a que hacen parte del derecho de asociación. El déficit que hoy tiene el sistema educativo público en Colombia viene desde 2001 y para este año asciende a 3,5 billones de pesos, cifra que es el resultado de la diferencia entre la apropiación de los recursos del Sistema General de Participaciones, que es de 30,7 billones, y de los gastos totales en educación, que corresponden a 34,2 billones. El recorte a los recursos de la educación emprendido por los gobiernos neoliberales y materializada en los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 ha generado una crisis estructural y financiera en el sistema educativo. Entre 2017 a 2023 se acumuló un déficit entre los recursos apropiados y los gastos actuales del Sistema General de Participaciones de 11,4 billones a precios de 2022. Y para este año el déficit es de 3,5 billones de pesos, lo que afectaría significativamente el funcionamiento del sector. Este déficit fue paliado por los gobiernos anteriores usando los recursos del FOMPET, el FOMAC y las entidades territoriales, sin establecer medidas para su cierre y acumulando los problemas de financiación. Viene acumulando por un lado el efecto de recortar estas transferencias territoriales, ¿sí? Que han tenido una principal afectación desde el 2017, donde los recursos vienen creciendo de forma más lenta, y por otro lado pues los gastos han venido aumentando. Entonces este recorte ha generado que se venga acumulando un déficit. Desde 2017 los recursos que se transfieren de SGP no logran cubrir los gastos que se financian con el Sistema General de Participaciones. Este déficit de corto plazo ha profundizado las brechas de la educación y el déficit estructural e histórico del sistema educativo, afectando la inversión en infraestructura y los recursos de gratuidad. Además, tiene incidencia en los dineros para pagos de salarios, ascenso y reubicación de los docentes, básicamente porque los gobiernos anteriores incumplieron su responsabilidad en disponer los recursos para el crecimiento progresivo anual de la nómina. Estas reformas que se iniciaron desde 2001 han venido afectando significativamente la financiación del sistema educativo. Hemos proyectado que son alrededor de 200 billones de pesos que se dejaron de transferir de acuerdo a lo que la Constitución había planteado para educación principalmente, y casi que 380 billones para salud, agua potable, saneamiento. Es de señalar que la situación actual de déficit de corto plazo o corriente no es solo resultado de un incremento en los gastos, sino del recorte en las transferencias territoriales, que son la principal fuente de financiación del sistema, por lo cual es imperativo materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para aumentar de manera real y progresiva los recursos y así comenzar a cerrar las brechas de acceso, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, educación rural y conectividad. Hoy en Encuentro socializamos la segunda parte de los nuevos lineamientos en salud y seguridad y salud en el trabajo acordados entre FECODE y el gobierno a finales del año pasado, luego de la modificación del Acuerdo 09 de 2016. Con la llegada del gobierno del cambio, varias de las peticiones del magisterio colombiano se han ido consolidando. Una de ellas es la que tiene que ver con el régimen exceptuado de salud de los docentes, luego de que la federación, en cabeza de su comité ejecutivo,
no bajara la guardia para lograr las mejoras pertinentes que hoy se reflejarán en la modificación del Acuerdo 09 de 2016 con el planteamiento de los nuevos lineamientos en salud y seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué había? Intermediación con el prestador de salud y el pago del 3% mensual de la UPCM como gastos de administración. ¿Qué se logró? No habrá intermediación financiera, por lo tanto, no se pagará a los prestadores un 8% mensual de la UPCM como gastos de administración. ¿Qué había? No había interventoría a la destinación de los recursos de la UPCM, no se contaba con la presencia de FECODE para su seguimiento y los documentos no incluían los informes de los sindicatos de maestros ni las vedurías en salud del magisterio. ¿Qué se logró? La interventoría, que contará con la presencia de delegados de FECODE, hará seguimiento a la destinación de los recursos de la UPCM, entre otros. Además, los informes de interventoría deberán incluir los documentos o informes que alleguen los sindicatos departamentales de maestros, las vedurías en salud del magisterio u otros actores que estén validados. ¿Qué había? No había un seguimiento efectivo al cumplimiento de los términos en los contratos y las sanciones eran difíciles de imponer. ¿Qué se logró? Los acuerdos de niveles de servicio se incorporarán en los términos de referencia y en los respectivos contratos. Su incumplimiento acarreará un descuento mensual en la UPCM. ¿Qué había? Se pagaba por anticipado al operador sin obtener garantías a los servicios de salud que debían cumplir. Cuando no pagaban a tiempo a las IPS, estas negaban la atención al usuario. ¿Qué se logró? Se garantizará el flujo de recursos directamente a las IPS para evitar que la falta de pago se constituya en una barrera de acceso al derecho a la salud. ¿Qué había? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no contaba con la implementación de forma completa de los programas, tareas, directrices y niveles de participación y estaba separado al de salud. ¿Qué se logró? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se implementará conforme a los diferentes programas, tareas, directrices y niveles de participación de forma completa desde el primer día de iniciar el contrato. ¿Qué había? Se pretendía reducir la contratación regional de 10 a 4, desmejorando la atención oportuna en salud. ¿Qué se logró? La contratación en salud y el SST será regional y se mantienen las 10 regiones. ¿Qué había? No existía condición para las entidades que prestaran el servicio de seguridad y salud en el trabajo de contar con las licencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y o habilitación de acuerdo con el servicio que presten. ¿Qué se logró? Para prestar la seguridad y salud en el trabajo, las entidades deberán contar con licencias en SST y o habilitación de acuerdo con el servicio que presten. ¿Qué había? No estaba implementada la interventoría de los servicios para la seguridad y salud en el trabajo de manera integral. ¿Qué se logró? Frente al componente de seguridad y salud en el trabajo, la interventoría será integral, administrativa, financiera, técnica científica, de calidad del servicio y jurídica. Con estos avances que contribuirán a fortalecer y mejorar el régimen efectuado de salud del magisterio, garantizando la integralidad entre el sistema de salud y seguridad y salud en el trabajo de los docentes, es el inicio para que la Federación junto a sus filiales continúe su labor como veedores, porque los nuevos lineamientos no pueden quedarse en el papel y deben cumplirse, y si no, que se apliquen las sanciones respectivas. Es momento para que el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, hable de lo que le espera al magisterio colombiano para este 2023. Un saludo fraternal a las maestras y maestros y a la sociedad colombiana. ¿Qué esperamos para el año 2023? La consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que garantice los recursos amplios y suficientes y las condiciones para el derecho a la educación pública de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
Esperamos construir y afinar colectivamente la propuesta de estatuto de la profesión docente y la reforma estatutaria de FECODE, asuntos de discusión nodal en la próxima Asamblea Federal Extraordinaria que debe ser convocada. Esperamos avanzar en los procesos de elecciones regionales. De igual manera, para el 26 de mayo del presente año, se tiene que elegir el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE y de la Central Unitaria de Trabajadores. Hasta el último día hábil del mes de febrero, debemos radicar el pliego de peticiones, como un capítulo especial que garantice o que contenga, por un lado, el bienestar docente, es decir, los derechos laborales, asistenciales, prestacionales y salariales de las maestras y maestros. Un capítulo de bienestar estudiantil para las condiciones dignas de un PAE, conectividad, transporte escolar para nuestros escolares. Y un capítulo de repensamiento educativo, una educación con otra pertinencia social y política para potenciar la vida. Pero asimismo debemos ponernos en sintonía con el gobierno del cambio para transformar la sociedad y las comunidades y hacer niveles de incidencia en los nuevos tiempos que esperan los educadores y espera la educación pública del país. Saludo renovado, un abrazo fraterno para todas y todos. Varias han sido las inquietudes que han surgido luego de que la Superintendencia Financiera anunciara el porcentaje del DTF anual para 2022 con el que se debe liquidar los intereses a las cesantías de los docentes en el 2023. Por eso hoy aclaramos lo que establece esta normativa en esta materia. El pago o reconocimiento de intereses a las cesantías de los maestros se reglamenta en el Acuerdo 39 del año 1998 del Consejo Directivo del FOMAC, donde en su artículo 1 establece que dicho pago sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre se debe realizar cada año. Es de resaltar que todos los años la Superintendencia Financiera, al final de cada año, establece cuál fue la dinámica de la DTF para determinar cómo se pagará y en qué porcentajes se pagarán los intereses a las cesantías de los docentes afiliados al FOMAC. Esa DTF tiene un comportamiento durante cada mes del año y al final la superintendencia lo que hace es promediar ese comportamiento anual y establecer una cifra. Nosotros tenemos que darnos cuenta que año a año pues la tasa varía dependiendo de un sinnúmero de factores económicos. Particularmente para el año 2022, la tasa anual fue fijada en el orden de 9,22%, mientras que el comportamiento de esa DTF para el diciembre, solamente el mes de diciembre del año 2022, se llevó a la cifra de 13,42%. Por supuesto que la tasa, solamente teniendo en cuenta el mes de diciembre, fue muy superior al promedio anual. De acuerdo con la jurista, los intereses a las cesantías se pagan con la tasa anual, es decir, con el promedio de los 12 meses del año pertinente, que en el 2022, infortunadamente, estuvo por debajo de la DTF del mes de diciembre, y en ese sentido, los comportamientos económicos se deben supeditar no solo a un mes, sino a lo que haya ocurrido a lo largo del año. Y no podemos quedarnos solamente allí con esa apreciación, porque me di a la tarea de revisar cómo se ha comportado ese DTF en los años anteriores, y como ustedes los pueden ver ahí en la pantalla, nos damos cuenta que para el año, por citar solamente un ejemplo, del año 2020 y de lo que correspondió al año 2021, el comportamiento del DTF anual de ese promedio de los 12 años estuvo por encima en relación solamente con el caso de diciembre del respectivo año. Según Ramírez, no se puede pretender que en un año se tenga solamente en cuenta la DTF de diciembre por conveniencia en la medida que es más alta y desconocer el comportamiento de los otros 11 meses. En este sentido, se debe ser consecuentes y aplicar la misma regla de los años anteriores, porque de no hacerlo e interponer demandas que prosperen, quedarían el interrogante de qué pasará con los intereses que ya se pagaron a los docentes en relación con los años 2019 y 2020,
que son los más próximos y en los que la tasa anual para el pago fue superior al porcentaje del último mes. En este sentido, la normativa también establece que el interés sobre el saldo de cesantías de cada año se debe cancelar en marzo o antes, fecha que depende del envío de la información por parte de las entidades territoriales certificadas al FOMAC. Y sin permisos sindicales se encuentran decenas de docentes a lo largo y ancho del país, quienes han tenido que duplicar sus compromisos como docentes y activistas sindicales para responder a cabalidad con sus labores. Por eso hoy les piden a los ministerios de Educación y del Trabajo pronunciarse frente a esta problemática. Según la ley, el permiso sindical hace parte del derecho fundamental de asociación y libertad sindical, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, reconociendo a los representantes sindicales las garantías necesarias para el cumplimiento de sus funciones, entre esas los permisos sindicales para los empleados del sector público y privado. Su regulación bajo el decreto 1072 de 2015 constituye la obligación de las entidades públicas en el marco de la Constitución a atender oportunamente las solicitudes de los permisos sindicales. Sin embargo, en el magisterio este derecho se ha visto vulnerado, ya que no han sido otorgados dichos permisos por parte de algunas entidades territoriales. En este año, hablo del territorio de Bogotá, ha sido un traumático porque digamos que las resoluciones que se han emitido han sido parciales, no salen completos los compañeros, las compañeras, y esto digamos que afecta la estabilidad, no solamente la organización, sino la estabilidad en las instituciones, ya que nosotros todos somos docentes activos. Los docentes afectados aseguran que realizaron su proceso de erradicación desde el anterior año como lo estipula la ley y aún su permiso sindical no ha sido otorgado. Frente a esta situación, los argumentos que las entidades territoriales certificadas vienen dando para negar estos permisos radica en el poco presupuesto para reemplazar al educador, la insuficiencia de la planta docente y la falta de directrices por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ellos dicen que no pueden traer otro docente, pagar otro docente, porque para eso está, o sea, para eso uno está ejerciendo y que liberar esa carga genera un costo adicional. Entonces ellos dicen que la Secretaría no está autorizado y que el Ministerio no les permite hacer eso. Esta problemática también se está viviendo en departamentos como Risaralda, Huila, Tolima, Vichada y Guainía, entre otros, razón por la cual Encuentro indagó al Ministerio de Educación frente a esta situación y aseguraron que hasta la fecha no han dado ninguna directriz para denegar estos permisos, pero que trabajarán para solucionar este tema. En este sentido, FECODE exige a los Ministerios del Trabajo y de Educación y a las administraciones locales el respeto de este derecho constitucional. En esta oportunidad, el secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Víctor Cabrera Vázquez, socializa las conclusiones que dejó la reunión de alto nivel que tuvo lugar el pasado miércoles. Compañeras y compañeros docentes, reciban un cordial saludo. Estuvimos en el Ministerio de Educación y realizamos allí la mesa que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. En ella básicamente resultan tres conclusiones. Una, lamentamos la no asistencia del Ministerio de Hacienda y abocamos al gobierno a que o convoca al Ministerio de Hacienda o nosotros como federación nos vamos a tener que parar de dichas mesas, porque creemos que es el actor principal en este tema que es el Sistema General de Participación y que tiene que ver con la propuesta que le vamos a hacer al gobierno con respecto a su modificación. El segundo tema es que se nos presentó en esta mesa lo que tiene que ver con la canasta educativa. Allí se miraron hoy los componentes, el ministerio hizo su propuesta, nosotros en la próxima sesión que tendremos la semana siguiente haremos la pertinente y esperamos llegar a unos consensos. El tercer aspecto es lo que sigue de aquí hasta el mes de marzo, en donde ya tenemos que presentar una propuesta concreta al gobierno y que sabemos que con todas las entidades que están aquí presentes, entre ellos la Procuraduría, podremos hacer un tipo de acuerdo que va en beneficio de la comunidad educativa. Otro tema tiene que ver con las primas extralegales.
que se venían cancelando en el municipio de Santiago de Cali. Resulta que el ministerio ha emitido una carta en la cual está diciendo de que efectivamente este dinero se debe, pero que él no es quien lo paga. Hemos tenido hoy la posibilidad de reunirnos con el viceministro y se va a establecer una mesa de concertación en la cual podemos asistir las partes para que podamos llegar a un acuerdo también con referencia a este tema. Docentes de los departamentos de Tolima y Caquetá fueron llamados a paro el pasado 16 de enero debido a los retrasos de más de 12 días en el pago de sus salarios correspondientes al mes de diciembre de 2022. A continuación les contamos qué ha pasado con esta problemática. Entidades territoriales del país continúan con demoras en los pagos de salarios y prestaciones de los docentes, y aunque el problema se solucionó en algunas administraciones, en otras persiste. Así lo evidenciaron los docentes del departamento del Tolima, quienes finalizando el 2022 no recibieron el pago de su salario concerniente al mes de diciembre, una grave situación que llevó a Cimatol a movilizarse el pasado 16 de enero, ya que hasta el 13 de este mes apenas recibieron su pago atrasado. Sin embargo, todavía quedan pendientes pagos de ascensos, horas extras y bonificaciones. En el mes de noviembre pues comenzamos a hacer todo el seguimiento al tema del cronograma de pagos de fin de año y pues lamentablemente hasta el 12 de diciembre nos informaron que solamente pagaban 21 días del mes de diciembre. Es muy complejo porque afecta a más de 7.500 maestros y pues 9 días es prácticamente el 30% del salario lo que afectó los ingresos de los presupuestos familiares de los maestros durante Navidad, durante Año Nuevo. En Caquetá la situación no fue diferente. El salario de diciembre de más de 3.000 docentes no fue cancelado de manera oportuna y completa, y la Secretaría de Educación local se justificó en que los recursos girados por el Ministerio de Educación no fueron suficientes, razón por la cual AICA convocó a una jornada de paro el pasado 16 de enero que se suspendió luego de que los recursos fuesen girados. Desafortunadamente el sindicato tiene que ejercer su derecho a la protesta y que evidentemente, digamos, no es casualidad que el sindicato llame a paro y que se haga efectivo el giro de los recursos y el pago de los recursos inmediatamente un día después, ¿sí? Porque convocamos a actividad sindical. Frente a estas situaciones, FECODE conmina al Ministerio de Educación a garantizar los recursos y a las administraciones departamentales y municipales de todo el país a cumplir con los tiempos de ley, en particular a que en Tolima y Caquetá esta problemática no se repita y los pagos que aún están pendientes sean cancelados con inmediatez. La semana pasada el ministro de Educación junto al director del ICETEX anunciaron nuevas medidas para beneficiar a cerca de 130.000 jóvenes que ya terminaron sus estudios. Así que consultamos a algunos de ellos para corroborar si la reducción en las tasas de interés les ayuda en la deuda de sus créditos educativos. Poco a poco, la propuesta de humanizar el ICETEX por parte de su director Mauricio Toro se ha venido materializando. Recientemente, esta importante entidad de financiación para los estudiantes de educación superior del país anunció el pasado 12 de enero la reducción significativa de las tasas de interés para los deudores del ICETEX, pasando los créditos en etapa de pago con tasas que estaban entre el IPC más 7 puntos y el IPC más 12 puntos a tasas del IPC más 3 puntos a partir de enero y durante el 2023. Esto es una buena noticia pues para evitar que uno se sienta como más presionado. Yo creo que ahora sí es un inicio para nosotros como usuarios del ICETEX sentirnos acompañados por beneficios que sí se reflejen en nuestros bolsillos, porque quiere decir pues que están pensando en nosotros, que están escuchando nuestras necesidades.
Esta nueva medida por parte del ICETEX beneficiará a más de 130.000 personas que están en época de pago de sus créditos y además para quienes al 31 de diciembre de 2022 se encontraban al día con el pago de su crédito, serán beneficiados con la reducción de pago al IPC más 2 puntos. Permite pues como respirar, porque si subían las cuotas altas, pues digamos otro dinero que uno tenía disponible para otra cosa, y ahora uno puede pues precisamente eso, tener un capital para invertir en un negocio o para aportar así en una casa, no se quiera comprar, en seguir estudiando. Asimismo, para los nuevos beneficiarios del ICETEX anunció la tasa de interés al 0% a partir de este año para todos los usuarios de crédito que se encuentren en época de desembolsos y no tengan subsidio de tasa. Tendrán tasa del IPC más 0% durante la etapa de estudios, beneficiando a 115.000 usuarios. Cabe destacar que esta reducción se da gracias a la adjudicación de los saldos de las cuentas inactivas que el Ministerio de Hacienda entregará al ICETEX. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, y desde luego también vamos a iniciar las actividades de carácter académico, de carácter escolar. Esperamos que este año esté colmado de toda nuestra maravilla en el conocimiento y en el saber para construir unos nuevos conocimientos, unos nuevos ciudadanos, unos nuevos hombres y mujeres. Queremos hacer una primera reflexión. No es cierto que los responsables en las pruebas de carácter saber, en los resultados, sean los maestros de Colombia. Aquí hay una realidad social, aquí hay una realidad económica y una realidad política del país. Después de la pandemia la situación se ha venido agudizando por las circunstancias en las que se dio y desafortunadamente por las dificultades que hubo en los trámites de las actividades escolares, donde los maestros trasladamos la escuela para nuestras casas, pero donde no encontramos por parte de los padres de familia que tuviesen los elementos necesarios desde el punto de vista tecnológico, y lo que hicimos los maestros fue un gran esfuerzo. Eso es lo que tiene que entender el gobierno, la necesidad de resolver problemas estructurales en la escuela, ya que hay una responsabilidad más del Estado que trasladada a los compañeros educadores. Aquí nos quieren establecer el rasero con la OCDE, cuando en Colombia tenemos de las inversiones más bajas en educación en el mundo y en los países que están afiliados a la OCDE. Segundo aspecto que es muy importante y que se ha vuelto polémico, lo que tiene que ver con el retiro voluntario y compensado. Esa es una expectativa de los maestros de Colombia y ha sido una propuesta que FECODE le ha venido haciendo al gobierno para poder resolver problemas concretos de unas pensiones que son pírricas, que son miserables para los compañeros educadores. ¿Qué ha planteado FECODE? Porque el gobierno ni siquiera nos ha hecho una propuesta. La propuesta del gobierno es una bonificación, o sea que le vamos a decir al maestro, ¿no es cierto?, que tiene compatibilidad entre salario y pensión, que le van a dar una bonificación de 150.000 o 200.000 pesos en su pensión, que se vaya. Esas situaciones tenemos que discutirla con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Ha sido simplemente un enunciado del gobierno y FECODE frente a eso lo que considera es que hay que sentarse a hacer un estudio desde el punto de vista econométrico y de la dignidad de los maestros cuando salgan de su actividad escolar y se vayan al retiro y a su descanso. Tiene que ser con dignidad. FECODE no ha planteado absolutamente nada frente a la situación. Un tercer aspecto tiene que ver con la inversión, con la necesidad de seguir haciendo las reuniones. Ya llevamos 2 reuniones de la Comisión de Alto Nivel del Sistema General de Participaciones. Estamos discutiendo los componentes de la canasta educativa. Luego vamos a discutir el costeo y luego la financiación. Y de igual manera el gobierno acaba de hacer una propuesta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los ascensos y reubicaciones de los maestros del 1278. El Comité Ejecutivo de FECODE, la semana entrante en el seminario que vamos a tener lunes y martes, vamos a discutir esa situación. Compañeros maestros y maestras, decirle que lo mejor que le puede ocurrir a Colombia es tener hombres y mujeres como ustedes, comprometidos con la defensa de la educación pública y con la construcción de un nuevo ciudadano. Un abrazo para todos y todas.
Recuerden visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.ofecode.edu.co. Recuerden, una vez finalice nuestro programa, sintonizar a través de Colmundo Radio, la radio revista Encuentro, para seguir informado con todo el acontecer educativo y sindical. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.